Pues muy buenas tardes a todos. En primer lugar, deseo agradecer a esta prestigiosa revista Prescriptia por el honor de estar aquí con ustedes y participar en este magno evento denominado Magno Congreso de Derecho Procesal Penal, donde podemos convivir y compartir, aunque sea de esta manera virtual, algunas reflexiones interesantes con ustedes. De igual manera, deseo agradecer a mi querida amiga y maestra, la doctora Libertad Bougainvillea Suárez, por esta extraordinaria coordinación de este magno evento. Y desde luego a don Luis por esta maravillosa coordinación y moderación de estos eventos. Gracias a ambos, queridos amigos, por todas las atenciones y por la organización de este magno evento. Muchas gracias. Pero principalmente les agradezco a ustedes, familia Prescriptia, quienes nos honran con su presencia y con su paciencia el día de hoy. Repito, donde quiera que se encuentren, reciban por favor un fraternal abrazo y pues sigámonos cuidando dada esta situación en la que nos encontramos. Bien, el día de hoy me han pedido que platique brevemente con ustedes en torno a un tema muy interesante para nuestro orden jurídico nacional, como lo es el famoso control difuso de constitucionalidad y convencionalidad, pero ahora con una aplicación particular a la materia procesal penal acusatoria. Debemos iniciar señalando, queridos amigos, que esta asignatura ya no es de cuño reciente. Sin embargo, sigue siendo tan noble que en el cotidiano quehacer de los órganos jurisdiccionales, en las aulas académicas, en los libros, en los artículos, sigue dando muestras palpables de su eficacia, de su relevancia y de su creciente difusión y sistematización del conocimiento. Desde luego, a la luz de cada una de las controversias que día a día se nos presentan y tenemos que resolverla en muy diversos planos, jurídico, académico, social, etcétera, es donde podemos advertir y abrevar la importancia de tener un control de convencionalidad al día de hoy. Quienes ya me conozcan, pues saben que me gusta siempre empezar de aspectos genéricos e ir poco a poco decantando hacia lo particular, que es nuestro tema. Así que el día de hoy no será la excepción. Permítame muy rápidamente hacer una breve reflexión, un par de minutos, 3, 4 minutos máximo, en torno a un tema muy importante como lo es la reforma constitucional de junio de 2011. Porque bueno, es toral para poder entender lo que es el sistema de control de constitucionalidad y convencionalidad difuso. Tema que sé que lo dominan, que ya lo conocen, sin embargo, haremos unas pequeñas reflexiones. Repito, solamente por cuestión metodológica. Miren, en nuestro artículo primero, párrafo primero de la Constitución, descansa la esencia de esta reforma de corte constitucional en materia de derechos humanos. Que como hemos platicado en este y en otros foros académicos, lo rescatable, lo palpable de esta reforma, repito, el artículo primero de la Constitución, debe de ser esencialmente la positivización a rango constitucional de los derechos humanos. ¿Qué significa esto, amigos? Que los derechos humanos, su doctrina, su filosofía, sus principios y diversas instituciones de gran calado fueron incorporadas expresamente al texto de la Constitución. Traducción: abandonamos un arcaico y anacrónico sistema de las denominadas garantías individuales para abrazar un justnaturalismo normativo, un justnaturalismo positivizado, si gustan esa expresión, en la cual se incorporan, repito, los derechos humanos en el sistema jurídico mexicano. No es que lleguen los derechos humanos, simplemente, repito, se positivizan a rango constitucional. Tan es así que el título primero de nuestra Constitución, recordemos cómo se llama, de los derechos humanos y sus garantías. Así que a partir de la reforma de 2011, tenemos, repito, derechos humanos nosotros, y también tenemos garantías de protección para esos derechos humanos. De igual manera, amigos, y ya tocando directamente nuestro tema de estudio, en ese mismo artículo primero de la Constitución se establece un sistema de doble fuente para el orden jurídico nacional. ¿Qué significa esto? Que ahora tenemos derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, suscritos y ratificados por México. Aquí tal vez valga hacer una acotación. Tratados internacionales, repito, suscritos y ratificados por México.
sin importar la materia del tratado. Simplemente, creo que por ahí el micrófono abierto, queridos amigos. Si lo podemos apagar manualmente. Gracias. Entonces, que estos tratados internacionales deben de ser, repito, no necesariamente en materia de derechos humanos. Puede ser en cualquier materia el tratado, siempre y cuando contenga, ¿qué cosa? Normas de derechos humanos. Otro importante aspecto que tenemos que tomar en cuenta para el control convencional, y que lo veremos un poquito más adelante a detalle, es que en el propio artículo 1 de la Constitución, ya específicamente en su párrafo 2, encontramos criterios. Ya lo traigo yo ahí, ¿Cómo abrimos los papeles de Bazán? Por favor, te pedimos. ¿Ahorita nada más? Me parece que don Alfredo tiene el micrófono encendido. Pues se está cerrando el avalúo esta semana, yo creo. La próxima, ya. Así como, pues. ¿Cómo se ve? ¿Pudiéramos apagar los micrófonos, por favor? Gracias, ya está. Gracias, don Alfredo. Bien, entonces comentamos que también se incorporan criterios hermenéuticos, repito, para la solución de antinomias jurídicas. ¿Esto qué significa? Que el propio texto de la Constitución nos va a establecer métodos de interpretación preferentes en materia de derechos humanos. Esto es, existen muchos métodos de interpretación, sistémico, teleológico, al contrario sensu, accedes materia, etcétera. Pero nos dice la Constitución, artículo 1, párrafo 2, si tenemos normas de derechos humanos, son el método de interpretación conforme y la interpretación pro persona, los métodos preferentes para la solución de estas antinomias jurídicas. Repito, interpretación conforme e interpretación pro persona. Y finalmente, queridos amigos, algo muy importante también, en el artículo 1, párrafo 3, como todos ustedes saben, se incorpora la doctrina de los derechos humanos, en donde se establecen obligaciones a cargo de todas las autoridades del Estado mexicano. Que, por cierto, tomen nota, este artículo 1, párrafo 3, es el origen de nuestra clase el día de hoy, el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad. Me explico. En el artículo 1, párrafo 3, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos las famosas obligaciones en materia de derechos humanos. Esto es, todas las conductas que todas las autoridades en México inexcusablemente deben observar en esta materia de derechos humanos. ¿Cuáles son estas obligaciones? Son las de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Repito, parte de lo que es la promoción, el respeto, la protección y la garantía en materia de los derechos humanos es el motivo por el cual hoy en día tenemos el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad. Sin embargo, no es lo único que tiene el artículo 1, párrafo 3. También encontramos, como lo saben ustedes, los 4 principios rectores en esta materia: universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Y finalmente, las 4 consecuencias que establece la Constitución por inobservar todo esto: prevenir, investigar, sancionar y reparar. Todo esto, amigos, repito, no lo desarrollaré, solamente lo tomo como una especie de bases o parámetros o antecedentes normativos para poder entender poco a poco esta evolución hacia un control difuso de constitucionalidad y convencionalidad. Así que, querida comunidad prescriptia, les sugiero, como siempre, respetuosamente, que echemos una pequeña nadadita en lo que dice la doctrina, los autores, la jurisprudencia en torno a este artículo 1, párrafo 1, que de suyo es de suma relevancia para todo el orden jurídico nacional. Bien, explicado esta manera de antecedentes, entremos en materia. ¿Qué podemos decir sobre el control difuso de constitucionalidad y el control difuso de convencionalidad? Empecemos primero por definir nuestro objeto de estudio, ¿les parece? Vamos a definir qué es el control de convencionalidad y qué es un control de constitucionalidad y por qué decimos hoy en día que estos pueden ser difusos.
Vamos a explicar nuestro objeto de estudio, queridos amigos. Miren, vamos a iniciar primero con la palabra control convencional o control de convencionalidad, que es parte de nuestra materia. Miren, el control convencional o control de convencionalidad tenemos desde algunos años, pero la teníamos un tanto cuanto abandonada. Vamos a explicar primero. Control de constitucionalidad y control de convencionalidad. ¿Qué significa esto? Miren, la palabra control, como ustedes lo saben, es una palabra que significa supervisión o constatación, incluso confrontación. Así que realizar un control significa constatar, supervisar o verificar el cumplimiento de ciertos parámetros, de ciertos requisitos o de ciertas exigencias. Por eso hay controles de calidad, controles de asistencia, controles informáticos, etc. Repito, es una actividad de escrutinio, de supervisión para analizar en cada caso concreto el cumplimiento restricto de determinados requisitos. Estos requisitos también se conocen como exigencias o parámetros. Esto es, supervisamos que se hayan cumplido parámetros, requisitos o exigencias. Por eso cuando usamos la palabra control constitucional, no hacemos otra acepción más que vamos a supervisar o constatar que los requisitos, los parámetros, las exigencias de la Constitución se hayan cumplido en cada caso concreto. ¿Cuáles pueden ser los parámetros de la Constitución o los parámetros de una convención? Muy sencillo, empecemos con la Constitución. Fundar, motivar, autoridad competente, plazo máximo de detención en materia penal, requisitos para vincular a proceso a una persona, para llevar una aprehensión, prisión preventiva justificada, etc. Todos son requisitos, parámetros, exigencias que a través de un control constitucional, la función del juez será constatar o supervisar el cumplimiento restricto de cada uno de ellos. Lo mismo aplica para control convencional, con la única diferencia que estos parámetros, que estas exigencias, que estos requisitos no van a estar contenidos en la Constitución, sino en un tratado internacional. ¿De acuerdo? Ahora, estos controles pueden hacerse en dos vías, en una vía concentrada o en una vía difusa. Por eso nuestra materia se llama el día de hoy control difuso de convencionalidad y de constitucionalidad. Repito, hay dos vías, dos posibilidades para realizar este control, esta supervisión, esta constatación. Una vía concentrada y una vía difusa. Iniciemos por la vía concentrada. ¿Qué significa la palabra concentrada? Miren, la palabra concentrada no es otra cosa más que un sinónimo de la palabra exclusiva o reservada, si me lo permiten así. La palabra concentrado significa exclusivo o reservado. Ergo, que este control, esta constatación, esta supervisión se reserva, en exclusiva se deposita en los órganos del Poder Judicial de la Federación con competencia en amparo. Efectivamente, amigos, el control concentrado de constitucionalidad no es otra cosa más que nuestro mal llamado y querido juicio de amparo. Repito, es concentrado porque se concentra, porque en exclusiva, porque únicamente los órganos del Poder Judicial de la Federación con competencia en amparo lo pueden realizar. Contrario sensu, tenemos al control difuso. La palabra difusa, entiéndanla como disperso, como fragmentado, ¿de acuerdo? Esto es, este control es difuso porque se dispersa, se fragmenta, se divide entre todos los jueces del país. ¿Qué significa esto? Que todos los jueces en México, por el solo hecho de serlo, se encuentran facultados para realizar un control, una supervisión, un escrutinio de constitucionalidad y de convencionalidad. Entiéndase, todos los jueces del país, aunque no pertenezcan al Poder Judicial de la Federación y aunque no desempeñen funciones de amparo,
en cumplimiento a un derecho humano de gran calado, como se llama tutela judicial efectiva, recuerden, artículo 17 de la Constitución, tutela judicial efectiva, están facultados para realizar pronunciamientos en torno a la constitucionalidad y o convencionalidad de los actos sujetos a su potestad decisora. Entonces, amigos, como pueden darse cuenta, el control difuso de constitucionalidad y de convencionalidad, adelantándome un poquito a la exposición, responde a un principio, responde a una máxima. ¿Cuál es esta? Eficacia en la impartición de justicia, magnificación, amplificación del derecho humano a la tutela judicial efectiva. Entiéndase, ya no solamente tenemos control difuso, pero control concentrado, que es el amparo. Ahora tenemos control difuso de constitucionalidad y control difuso de convencionalidad. Cuando había uno, ahora tenemos tres formas de poder impartir justicia y poder analizar o escrutar correctamente nuestros asuntos. Por eso repito, la máxima, la palabra clave es magnificación del derecho humano de acceso a la justicia. Bien, una vez que hemos definido qué es el control difuso de constitucionalidad y de convencionalidad, es importante que entendamos una cosa. La palabra control convencional es una de las acepciones, digámoslo así, más socorrida, la más común que nosotros empleamos, pero no es la única. Estimo importante conocer algunas otras. Miren, la palabra control convencional tiene otros sinónimos. Podemos ocuparla bajo otros nombres. Por ejemplo, escúchenlos. También se conoce como control de parámetros de regularidad de fuente internacional. Es un concepto más moderno, más técnico. Repito, control de parámetros de regularidad de fuente internacional. También lo conocemos como aplicación del derecho internacional de los derechos humanos en el sistema jurídico mexicano. Vean, aplicación del derecho internacional de los derechos humanos en el sistema jurídico mexicano. Y una frase que a mí en lo particular me gusta mucho, me agrada mucho. Es una frase aspiracional muy bonita que la comparto con ustedes. Al control convencional también lo podemos conocer como jus comune latinoamericano. Jus comune latinoamericano. Traducción, como un derecho común, un derecho homologado en el continente americano. Jus comune latinoamericano. ¿Qué significa esto, amigos? Como su nombre lo indica, a través del control de convencionalidad, que es lo que se busca homologar, que en todo el continente americano podamos nosotros, repito, mantener un mismo estándar de protección en materia de derechos humanos. Entiéndase, si los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes, no hay razón de ser para que en Bolivia, Chile, Paraguay, Costa Rica o El Salvador, por citar ejemplos, su protección sea más alta en relación con México o de menor intensidad en relación con México. No se explicaría por qué en algunos países los protegen más o los protegen menos, si los derechos humanos son universales y rebasan barreras. Por eso, el control convencional busca, repito, homologar, homogeneizar el nivel de protección de derechos humanos en todo el continente y en todo el mundo. Por eso, repito, se habla de jus comune latinoamericano. Es una aspiración, es un concepto aspiracional. Lo que se busca, ¿qué es? Que el nivel de protección, el nivel de adecuación en todo el mundo sea exactamente igual. ¿De acuerdo? Así que, repito, bajo el concepto control difuso de constitucionalidad y convencionalidad, ¿cómo podemos reflexionar? ¿Cómo podemos definirlo? Miren, no es otra cosa más que una función revisora. El control difuso y el control concentrado no son más que funciones revisoras, que en el caso del control difuso, que es nuestra materia, es una constatación o una comparación entre un acto de autoridad, entre una ley en México
frente a los parámetros, los requisitos, las exigencias contenidas, ya sea en nuestra Constitución o en un tratado internacional, para efecto de constatar o verificar si hay respeto en cada caso concreto. ¿De acuerdo? Así que, simplemente repito, tenemos que entender, y si me lo permiten, la doctrina lo llama a estos controles como un examen de compatibilidad. Si les gusta una palabra un poquito más concreta o una definición un poco más sintética, se conoce como examen de compatibilidad. Una revisión de adecuación entre la Constitución y los tratados y los actos que emiten las autoridades en el Estado mexicano. ¿Ok? Entonces, una vez, repito, que hemos definido nuestro objeto de estudio, habrá que contestarnos una siguiente pregunta. ¿Y para qué surgen? ¿Para qué hacemos ese escrutinio? ¿Para qué hacemos el control? ¿Por qué lo hacemos difuso? ¿Por qué lo hacemos concentrado? ¿Cuál es la teleología de estos controles? ¿Qué es lo que se busca en su realización? Miren, es muy sencillo. La realización de estos controles, de estos exámenes de compatibilidad, primera nota, es un elemento distintivo de un Estado constitucional y democrático de derecho, para empezar. Repito, todo Estado que se precie de ser constitucional y democrático de derecho, entiéndase, respetuoso de las libertades y los derechos de sus gobernados, debe tener contemplado en su orden jurídico la posibilidad de que sus jueces hagan este estudio, esta confronta de compatibilidad. ¿Por qué? Porque las normas constitucionales, las normas de los tratados internacionales, entiéndase, son normas de unidad, son normas de conformación, son normas de identidad de un Estado. Repito, las normas que se contienen en la Constitución, escuchen la palabra Constitución, son normas que le dan unidad, coherencia, identidad a nuestro país. Ergo, una Constitución es aquel documento jurídico, político y sociológico que conforma al orden jurídico nacional, que conforma nuestro país. Por ende, sus normas, repito, son normas de unidad, son normas de identidad de todo el Estado mexicano. De ahí, queridos amigos, la obligación, de ahí, queridos amigos, el deber de todas las autoridades de acatar, respetar, adecuar sus actos a estas normas. Ergo, para evitar que las mismas sean eventualmente incumplidas o vulneradas. De ahí que los controles difusos y concentrados de constitucionalidad o de convencionalidad tienen como objetivo ¿qué cosa? Constatar que todas las autoridades respetan estas normas de unidad, respetan estas normas de identidad, le dan contenido, le dan aplicación y respetan lo previsto en la Constitución y los tratados. Repito, es un proceso de verificación de cumplimiento, porque los derechos humanos, no me dejarán mentir, no pueden quedar a la buena voluntad de los gobernantes, no pueden quedar a la decisión subjetiva de los poderosos. Los derechos humanos son límites, barreras o frenos para la actuación de la autoridad estatal. De ahí que por eso necesitamos tener una herramienta, un control, un procedimiento de supervisión o constatación para obligar a las autoridades a respetar estos derechos humanos. Traducción: simplemente existen los controles difusos y concentrados para garantizar ¿qué cosa? Eficacia de los derechos humanos. Entiéndase, ¿cómo surgen los derechos humanos? Magnificando el derecho. ¿Cómo surgen los controles difuso y concentrado? Magnificando el derecho humano a la tutela judicial efectiva. ¿Para qué surgen? Para darle eficacia a las normas de derechos humanos. Así que, amigos, dos palabras claves el día de hoy que deben de llevarse: magnificación y eficacia.
¿De acuerdo? Se magnifica, se amplifica, se acrecienta la función de los jueces. ¿Para qué efecto? Para garantizar eficacia, justiciabilidad, eficiencia de los derechos humanos en cada caso concreto. Creo que toda nuestra charla, si me lo permiten, puede resumirse en dos grandes palabras: magnificación. Bien, ahora, pasemos ahora a un apartado muy interesante denominado antecedentes. Vamos a hacer un pequeño vuelco histórico, unos 5 o 10 minutos máximo, de los principales antecedentes a nivel nacional e internacional del control de convencionalidad, ¿de acuerdo? Que es nuestra materia de los controles difusos. Bien, vamos a iniciar primero en un plano nacional. Miren, solamente déjenme pedir instrucciones a nuestros monitores. Mi querida maestra Bogambilia, ¿habría posibilidad de que me pueda poner como coanfitrión para compartir mi pantalla con los compañeros? ¿Será posible? Ya quedé. Muchísimas gracias, Le agradezco, maestra. Bien. Entonces, continúen, repito. Vamos a ver. Echemos primero un vistazo hacia el pasado. En México, debemos empezar señalando que hoy en día todos los jueces del país tienen la posibilidad de ejercer un control difuso de constitucionalidad y de convencionalidad, pero esto no siempre fue así. En realidad el control difuso llegó a México, esta posibilidad se habilitó en México a partir de la reforma de junio de 2011. Así que amigos, empecemos con una primera pregunta. Echemos un vistazo hacia el pasado. ¿Por qué antes de 2011 no podíamos hacer control, repito, difuso de constitucionalidad de los actos de autoridad, de constitucionalidad de leyes? Esto en virtud de criterios de la propia Suprema Corte de Justicia que impedían, que inhibían a los jueces de realizar ese tipo de controles. Comparto pantalla y si gusten tomen números de los criterios. El primero es la tesis 193.435. 193.435. Tesis de pleno. Vean el rubro, amigos. Control difuso de la Constitución o de constitucionalidad de normas generales. No lo autoriza el artículo 133 de la Constitución. Y luego vean este otro criterio. El 193.558. 193.558, que dice, control judicial de la Constitución es una atribución exclusiva del Poder Judicial de la Federación. Así que amigos, reflexionemos juntos. Antes de 2011, estos dos criterios del alto tribunal tenían vigencia. Y de la lectura sistémica de ambos criterios, llegamos a una conclusión. La propia Suprema Corte, en jurisprudencia firme y reiterada, impedía a los jueces que no fueran jueces del Poder Judicial de la Federación hacer un escrutinio, una supervisión o un control de constitucionalidad. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no se permitía antes? Bueno, la respuesta es muy sencilla, por una interpretación equívoca del artículo 133 de la Constitución, una interpretación restrictiva o limitativa, a la que llegaban los ministros es de que únicamente vía amparo, únicamente vía concentrada, el artículo 133 permitía el escrutinio, la supervisión de las normas constitucionales. Si gustan una palabra técnica, anótenla. A la luz de la interpretación de los artículos 103, 107 y 133, la jurisdicción originaria, anótenla, la jurisdicción originaria para realizar controles de constitucionalidad solamente recaía en órganos del Poder Judicial de la Federación. ¿De acuerdo? Por eso repito que durante muchos años, digo, las damitas evidentemente no se acuerdan, todas son de 2011 para acá, pero bueno, algunos caballeros ya circulamos antes de 2011, seguramente recordarán, queridos amigos, que los jueces
ni siquiera tomaban en cuenta los tratados internacionales. Los jueces no hacían control convencional. La visión de los jueces era una visión eminentemente nacionalista. ¿Qué significa? Resolvían los asuntos sometidos a su potestad decisora únicamente basados en ¿quién? En la Constitución y sus leyes secundarias, porque la propia Corte había cerrado la puerta. La propia Corte había dicho, jueces, la Constitución le pertenece al Poder Judicial de la Federación. Ustedes no pueden acatar más que lo dicho por la Constitución y la jurisprudencia. Y así fue como trabajamos durante muchísimos años. Repito, llega la reforma de 2011, llega el artículo 1, párrafo 3, que hice referencia a él al principio de esta charla, llegan los famosos verbos constitucionales que dicen todas las autoridades deberán promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Y además llegó un asunto muy importante, anótenlo por favor, se lo recomiendo su lectura, el asunto de Rosendo Radilla Pacheco, que todo el mundo ya conocemos, la sentencia de condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hablo del año 2008-2009 aproximadamente. Digo, las damitas pues ni siquiera estaban en licenciatura todavía. Entonces, repito, en esos años llega la reforma a la Constitución, llega una sentencia de condena del Tribunal Interamericano y lo que hace es la Suprema Corte y México en general, es decir, vamos a liberar peso, vamos a levantar el ancla, vamos a cortar las cadenas y permítase a todos los jueces del país, sin importar que pertenezcan al Poder Judicial de la Federación, realizar un escrutinio, un control de constitucionalidad. Claro, cuando lean Rosendo Radilla Pacheco, la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, van a entender que la Corte fue muy clara al decir que el sistema mexicano, palabras más, palabras menos, era ineficaz. ¿Y por qué ineficaz? Porque solamente vía amparo puedes analizar la constitucionalidad de los actos y las leyes. Solo tienes un medio, un mecanismo, un control. Razón por la cual en cumplimiento a esa sentencia, ahora podemos hacerlo por 3 vías: concentrada o difusa de constitucionalidad o difusa de convencionalidad. Una vez más, magnificar y expandir para garantizar eficacia o eficiencia. Así que, amigos, primer antecedente, ¿por qué no podemos hacerlo antes de 2011? No es porque no se pudiera, La Constitución lo permitía, solo que la jurisprudencia de la Corte lo limitaba por una interpretación restrictiva al artículo 133. Si me lo preguntan, el artículo 133 antes de 2011 y después de 2011 es exactamente el mismo texto, Es el mismo texto. Vean ustedes lo interesante de que un mismo artículo antes y después fue interpretado de maneras diferentes. Una restrictiva y una de amplificación o magnificación. Repito, son las ideologías, son las ideas en ese momento que imperaban en el orden jurídico mexicano. Bien, entonces repito, esos son los principales antecedentes a nivel nacional, ¿de acuerdo? Así que, queridos amigos, esta es los antecedentes de la vía difusa. Ahora, ¿cuál es el fundamento hoy en día para poder ejercer un control difuso de constitucionalidad? Comparto pantalla con ustedes, anótenlo. No son otros más que el artículo 1 y 133 de la Constitución. Cuando vayan al amparo, en audiencias de sistema acusatorio o en cualquier materia acudan ante un juez, entre otros artículos, no se les olvide, como fundamento de un control difuso de constitucionalidad o de convencionalidad, el artículo 1, párrafo 3. Vean cómo dice, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, y todas, queridos amigos, son todas. Todas en el ámbito de sus competencias, ¿qué obligaciones tienen? Desde luego las de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Y el segundo artículo, que es el artículo 133. Vean lo que dice. Esta Constitución, las leyes del Congreso que emanen de ella. Vean, primero, esta Constitución, leyes que emanen de ella y los tratados que sean de acuerdo con la Constitución, ¿qué dice? Serán ambos dos, dirán los políticos,
Ambas serán ley suprema en toda la Unión. Y vean este párrafo, amigos, vean estas líneas. Díganme si no es control difuso. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de las entidades. Siempre estuvieron ahí, bueno, el artículo primero a partir de 2011. El artículo 133 siempre estuvo ahí. ¿Por qué no se podía hacer esto? Por una mala interpretación de la Suprema Corte. Esto es, el artículo primero de la Constitución que nos dice, muy sencillo, haya sido como haya sido, eres juez federal, local, de primera instancia, segunda instancia, civil, penal, laboral, seas lo que seas, tienes que respetar ¿qué cosa? Derechos humanos. ¿Y qué dice el artículo 133? Oigan, jueces, Constitución, tratados y leyes que emanen de ella son ley suprema y todos deben de arreglarse, ajustarse o respetar esta Constitución y estos tratados. Es el fundamento, del control difuso, de constitucionalidad y de convencionalidad. Anótense, por favor, otra tareita de amigo. Tienen que leer otro presente importante. Marbury versus Madison, por favor, del derecho anglosajón. Marbury versus Madison, ¿de acuerdo? Del derecho anglosajón, del sistema del common law. Cuando lo lean, se van a acordar de mí y van a entender que su artículo primero, párrafo tercero de la Constitución y el 133 no es más que un refrito de Marbury versus Madison, ¿de acuerdo? Aquel asunto importante donde la Corte de Estados Unidos por primera ocasión ejerció un control difuso de constitucionalidad. Léanlo, por favor, queridos amigos. Pero bueno, pues ya vimos los antecedentes a nivel nacional y repito, el fundamento para ejercer un control difuso de constitucionalidad. Desde luego, aquí va a hacer mención, amigos. Hemos hecho mucha referencia a un control difuso y a un control concentrado, ambos de constitucionalidad y de convencionalidad. La pregunta es, ¿y cómo los distingo? ¿Cómo distingo un control difuso de un control concentrado? Bien, son muchas diferencias. Desde luego, vamos a dar por razón de tiempo las dos más importantes, por favor. ¿Cómo distinguir una vía difusa de una vía concentrada? Es un aspecto muy sencillo. Ni siquiera tienen que anotarlo porque ya lo hemos señalado, lo hemos mencionado. Simplemente reflexionemos juntos. Miren, la distinción principal se basa en que en el control concentrado solamente puede realizarlo un grupo de jueces, un tipo de jueces. Solamente se reserva en exclusiva, se concentra en un tipo de jueces. Poder Judicial de la Federación con competencia de amparo. Exclusivamente ellos pueden ejercer el control concentrado, mientras que el control en vía difusa, como lo dijimos, lo puede hacer cualquier juez por el solo hecho de serlo. Esa es la primera y más importante distinción. Control concentrado, amparo, jueces del amparo. Control difuso, todos los demás jueces en el país, sin distinción de fuero, materia, grado o jerarquía. Como dice el artículo primero, párrafo tercero, todas las autoridades, todas son todas, sin distinción. Y segunda diferencia. La segunda diferencia estriba en que el control concentrado, entiéndase el amparo, siempre es a petición de parte, a instancia de parte, requiere acción. Entiéndase, presentar una demanda. No sé ustedes, pero yo nunca he visto que un amparo se inicie de oficio. Al amparo, un amparo se requiere forzosamente, ¿qué cosa? Una petición constitucional. Es uno de los principios del amparo. Instancia de parte agraviada. Pero en el control difuso, ¿qué creen? No se requiere instancia de parte. Puede darse, claro, pues es una petición. No estamos peleados con ello.
pero en el control difuso puede realizarse de oficio. Aquí es donde entra la palabra ex oficio. El control difuso, a diferencia del control concentrado, puede hacerse ex oficio. En unos minutos más explicaremos qué significa la palabra ex oficio. Entiéndase por el momento, basta por el momento señalar que ex oficio significa aunque las partes no lo pidan. El juez lo puede hacer aunque no haya petición expresa de las partes. Regresaré sobre este tema en unos minutos más. ¿De acuerdo? Una tesis que les va a ayudar muchísimo para entender este tema, se las comparto por favor, comparto pantalla, anótenla, es la tesis 2.010.143. 2.010.143. Vean el rubro de la tesis, control concentrado y difuso de constitucionalidad y convencionalidad, sus diferencias. Ahí está. Ahí van a encontrar, en palabras de la Suprema Corte, estas mismas diferencias que hemos platicado y algunas otras más. Digo, cápsula cultural, una más. Ya que son mi grupo favorito aquí en Prescriptia, pues vamos a complacerlos con otra característica más de varias que van a encontrar. Otra diferencia, en el control concentrado, las normas que se tilden de inconstitucionales se expulsan. En el control difuso, la norma que se tilde de inconstitucional se inaplica. Esa es otra diferencia importante. Repito, en control concentrado expulso, en control difuso inaplico. ¿Cuál es la diferencia entre expulsar e inaplicar? En ambos casos significa que no va a afectar al quejoso. No se le va a aplicar al quejoso, no lo va a afectar. Pero ¿cuál es la diferencia entre inaplicar y expulsar? La permanencia. ¿De acuerdo? El efecto es permanente en expulsión. En inaplicación es temporal. El efecto es temporal. ¿Qué significa? Que nunca se le puede volver a aplicar una ley a una persona cuando se expulsó de su esfera jurídica. Contrario sensu, si solamente se inaplicó, no hay impedimento para que en ulteriores actos la autoridad pueda volver a aplicar esa norma. Repito, expulsar, en definitiva, no se le puede nunca volver a aplicar, mientras que la inaplicación es temporal. Solamente por una ocasión se deja de aplicar, en subsecuentes no existe ninguna prohibición. Pero bueno, estas y otras más diferencias las van a encontrar en esta tesis que les acabo de recomendar. Simplemente repito, no lo olviden, lean la ejecutoria, por favor. Nunca lean la tesis, lean la ejecutoria. Bien, continuamos. Entonces, ya que vimos los antecedentes a nivel nacional, esto es, las tesis de la Corte que lo prohibían, el fundamento a nivel nacional, el 1 y el 133, y las diferencias a nivel nacional que les acabo de comentar, uno es de acción, otro es de oficio, uno es, repito, concentrado, el otro es difuso, más inaplicar y expulsar. Vamos ahora a los antecedentes, pero del control de convencionalidad en el plano internacional. Vamos ahora a los antecedentes del control de convencionalidad en el plano internacional. Repito, ya explicamos los antecedentes del control de constitucionalidad a nivel nacional. Vámonos ahora al ámbito internacional, antecedentes de la convencionalidad. Miren, uno de los precedentes más importantes, no el único, pero sí de los más importantes, que nos va a permitir entender la génesis del control convencional, es el precedente de Almonacid Arellano versus Chile. Otra tareita que les dejo, léanlo por favor. Repito, Almonacid, todo junto, como el Cid campeador, de Rodrigo Díaz de Vivar. Almonacid Arellano versus Chile. Es un precedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si la memoria no me falla, fue resuelto en el año 2006. Almonacid Arellano versus Chile, emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2006. Este, queridos amigos, es uno de los principales precedentes, repito, no el único,
uno de los principales precedentes en donde se sustenta la doctrina del control convencional. Les voy a compartir un parrafito de Almonacid Arellano versus Chile. Vamos a dar una probadita de este precedente. Es el párrafo 124, que para mí es el más importante, ¿eh? Pueden resumir a Almonacid Arellano en este único párrafo. Claro, léanlo todo, por favor, para que tengan esa cultura general. Pero espero comulguen conmigo y entiendan que toda la película se llama párrafo 124. ¿De acuerdo? Vamos a leerlo juntos, amigos. Miren, dice así. La Corte, refiero a la Interamericana, la Corte Interamericana es consciente que los jueces y tribunales internos, esto es los de cada país, los de cada nación, están sujetos al imperio de la ley y por ello están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial de cada Estado parte, de cada nación, debe ejercer una especie de control de convencionalidad, ahí está la palabra, entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ahí está una confronta, dice la Corte Interamericana, una constatación, una comparativa entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿De acuerdo? Almonacid Arellano versus Chile. Ya si ustedes son estudiosos, como sé que lo son, la prueba está que están aquí con nosotros en este magno congreso de Prescriptia, no se van a quedar con Almonacid Arellano. Así que les va otra cápsula cultural. Almonacid Arellano lo van a complementar con otro precedente. Es el de caso Hellman contra Uruguay. ¿De acuerdo? No es como la mayonesa, Este es Hellman con G. Caso Hellman versus Uruguay. ¿De acuerdo? Ahí lo van a complementar. Almonacid Arellano y caso Hellman son los dos pilares, las dos bases donde descansa el sistema de control convencional. ¿De acuerdo? Lamento que no tengamos el tiempo suficiente para poder explicar y desarrollar ampliamente estos conceptos, pero son gente tan leída y escribida en estos temas que en cuanto los lean van a entender perfectamente la importancia de uno y cómo Hellman redimensiona y amplifica. Recuerden cómo se llama la película. Amplificar, 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 amplificar. Llega un precedente y amplifica. Años después llega otro y lo amplifica. Años después llega otro y lo sigue amplificando. Esta película, repito, amplificación, progresión, magnificación en la tutela de los derechos humanos. Pero bueno, continuemos entonces. Ese es el antecedente principal en, repito, en el ámbito interamericano de los derechos humanos. Ahora, viene una pregunta importante. Si ya entendimos de dónde viene el control convencional, difuso y concentrado, ya entendimos a nivel interamericano su principal antecedente, ahora viene una pregunta importante. ¿Cuáles son los parámetros para realizar un control de constitucionalidad y de convencionalidad? ¿Cuáles son los parámetros normativos que debo tomar en cuenta? Me voy a explicar. Recordemos qué significa la palabra control. Control significa supervisar o constatar que se cumplió con algo, ¿de acuerdo? Así que si voy a hacer un control convencional o un control convencional, ¿cuáles son esos parámetros? ¿En dónde voy a encontrar las exigencias, los requisitos para realizar un control difuso? ¿Entiendes, amigos? Cuando van al amparo o una audiencia del sistema acusatorio, ¿qué es lo que le van a invocar al juez? ¿Qué instrumento le pueden invocar? Bien, los parámetros son 3. Para hacer un control difuso de constitucionalidad o de convencionalidad, son 3 los parámetros que podemos ocupar. El primer parámetro son todos los derechos humanos contenidos en la Constitución. ¿De acuerdo? Todos los derechos humanos contenidos
en la Constitución. Segundo parámetro, todos los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales suscritos y ratificados por México. Hasta aquí no hay ningún problema. Constitución y tratados suscritos y ratificados por México. Agreguen un tercer parámetro, la jurisprudencia. La jurisprudencia emitida tanto por los tribunales nacionales como por la Corte. En efecto, entiéndase que la jurisprudencia es una extensión de la Constitución y los tratados. Si partimos de la premisa de que la jurisprudencia es una interpretación de las leyes, en este caso de la Constitución y de los tratados, la jurisprudencia no es otra cosa más que una extensión, una amplificación de la propia Constitución y de los propios tratados. Así que cuando vayan ustedes a formular un control convencional o un control constitucional, se van a constreñir a la Constitución, los tratados y a la jurisprudencia que emana de cada uno de ellos. Comparto una tesis que les puede servir para poder complementar estas ideas. Comparto, permítanme un tantito. Es la tesis 2.010.426. 2.010.426. Vean lo que dice. Parámetro de regularidad constitucional. Se extiende a la interpretación de la norma nacional o internacional. Ahí está, queridos amigos, el parámetro, el requisito, la exigencia para hacer un estudio de constitucionalidad, no solo en la Constitución y los tratados, se extiende ¿a qué cosa? A su interpretación. La jurisprudencia, repito, es una extensión de la propia disposición constitucional o convencionalidad. Al interpretar, amplifico, integro o desentraño el contenido de esas disposiciones. Ahora viene una pregunta importante. Vamos bajando ya a lo más específico. ¿Cuáles son los pasos a seguir para hacer un control de constitucionalidad y convencionalidad difuso? ¿Cuáles son los pasos que un juez debe realizar? ¿Cuáles son los pasos que ustedes deben de realizar para ejercer un control difuso de constitucionalidad? Bien, anótenlos y los explico. El primer paso es una interpretación conforme en sentido amplio. Repito, primer paso, interpretación conforme en sentido amplio. Segundo paso, interpretación conforme en sentido estricto. Vuelvo a repetir, primer paso, interpretación conforme lato sensu. Segundo paso, interpretación conforme stricto sensu o sentido estricto. Tercer paso, inaplicación normativa. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué significa esto, amigos? Muy sencillo. Ahorita les doy la tesis, así que si gustan no anoten. Todo está en la tesis. Bueno, en la ejecutoria que le da vida a esta tesis. Recuerden, lean las ejecutorias, no lean la tesis, ¿ok? Miren, es muy sencillo. Lo que la Corte nos viene a decir es, a ver, abogados, maestros, comunidad prescriptia, lo primero que deben de tener presente es que todas las leyes en México, todas, absolutamente, desde la Constitución hasta el más modesto reglamento, decreto o vano de buen gobierno municipal, todas son creadas a través de un proceso legislativo. Y por ende, todas, sin excepción, gozan de una presunción de constitucionalidad. Si gustan esta palabra, sí anótenla. Presunción de constitucionalidad. ¿Qué significa la presunción de constitucionalidad? Se presume juris tantum, esto es bajo prueba en contrario, se presume que todas las leyes en México no violan derechos humanos, no violan la Constitución. ¿Por qué? Porque fueron creadas conforme la propia Constitución lo establece. Ergo,
vía proceso legislativo o facultad legislativa extraordinaria. Repito, todas las leyes en México, teoría constitucional, se crean de dos formas. Quito la palabra ley. Todas las normas generales en México se crean en dos mecanismos. Primero, por proceso legislativo o por facultad legislativa extraordinaria. No hay más. Todas las normas generales surgen de estos dos procedimientos. Ya los conocen los dos. Solamente a lo mejor los nombres les parecen un poco raros, pero lo conocen muy bien. Proceso legislativo, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Congreso de la Unión a nivel federal o legislaturas locales a nivel estatal. Proceso legislativo, iniciativa, presentación, discusión, aprobación, promulgación. Es proceso legislativo, crea leyes. El otro mecanismo es facultad legislativa extraordinaria, que a lo mejor les va a sonar más como facultad reglamentaria, legislativa reglamentaria. Ergo, recuerden que en México los reglamentos, los decretos, los bandos de buen gobierno no son producto legislativo. ¿Son creados por quién? Por el Ejecutivo. ¿De acuerdo? Por una permisión que la propia Constitución le otorga. ¿Cómo se llama este permiso? Facultad legislativa extraordinaria. ¿De acuerdo? Bien, recapitulemos. Entonces, le estaba comentando que todas las normas generales, desde la Constitución hasta el más modesto reglamento, todas por igual, gozan de un principio gozan de una presunción de constitucionalidad, porque la Constitución prevé el proceso legislativo y la facultad reglamentaria extraordinaria. Por ende, todas las leyes son constitucionales en México. Anoten esta segunda palabra. Si yo quiero demostrar que una ley es inconstitucional, debo derrotar su presunción. Así se llama en el ámbito constitucional. Derrotar su presunción. Se llama derrotabilidad de la presunción. Digo, así le gustó a la Corte, así lo maneja, ¿no? Puede manejarlo derrotar, vencer, desvirtuar, destruir o anular su presunción de constitucionalidad. El concepto no importa. Les doy lo que dice la Corte para que manejen ese vocablo. Les doy sinónimos, el que guste es bueno. Deben derrotar esa presunción de constitucionalidad. ¿Cómo la van a derrotar? ¿Dónde la van a derrotar? En una demanda de amparo. Directo o indirecto, o en un argumento oral, en sistema acusatorio, vía difusa. Ahí deben derrotar ustedes. ¿Qué significa la palabra derrotabilidad? Demostrar que la ley no puede estimarse constitucional, contrario sensu, que la ley viola derechos humanos. ¿Cómo? Ahorita les digo cómo, no se preocupen, vamos bajando. Repito, estamos ahorita en los pasos del control convencional. Repito, vamos a recapitular. Primer paso, interpretación conforme en sentido amplio. Segundo paso, interpretación conforme en sentido estricto. ¿Qué significa esto, amigos? Vean lo que nos está gritando la Corte. Ahorita les doy la tesis. Lo que la Corte nos está diciendo es, hey, abogados, pónganse las pilas. No me vengan amparos. No me vengan a controles difusos. No me pidan control convencional buscando siempre expulsar o inaplicar normas a lo loco, que es lo último que les voy a dar, dice la Corte mexicana y dice la Corte de Costa Rica. Lo último que se tiene que hacer es una expulsión o una inaplicación. Por eso ven el orden que les di. Primera interpretación conforme, sentido amplio, interpretación conforme, sentido estricto, y al último, ¿en dónde queda quién? La inaplicación. Es la última opción. ¿Por qué? Dice la Corte mexicana, avalada por la Corte de Costa Rica, la función de los jueces no es la de estar destruyendo leyes, es la de estar aplicando las leyes. Claro que las pueden destruir, bueno, en defensa de los derechos humanos, pero imaginen ustedes si todos los jueces en México se ponen a destruir leyes a lo loco, ¿qué pasará con nuestros códigos? Aplicará el ejemplo del queso Gruyère. ¿Sí lo ubican el queso Gruyère? Un enorme queso lleno de ¿qué cosa? De hoyos, de lagunas, de abismos. Entonces llegamos a los tribunales y por ejemplo, aquí en pantalla veo personas que saludo con mucho cariño, maestra Rosalba Ortiz, maestra Mariana, llega e interpretan y solicitan ustedes un amparo. Oiga, señorita jueza,
ampáreme. Uy, ¿qué crees, Pepe? Esa norma que tú pides, ya la expulsaron. Uy, ¿qué cree, maestro Sergio Vega? Saludos, por cierto. ¿Qué cree? Ya le expulsaron esa otra ley. Uy, maestra Gabriela, saludos también. ¿Qué cree? Ya su argumento ya es superado, un juez ya lo expulsó. Entonces, ¿qué significa esto, amigos? Vamos a generar, ¿qué cosa? Lagunas, vacíos, hoyos negros en la ley. Y eso va a generar peor producto que una ley que se aplica inconstitucionalmente, porque no va a haber normativa que sustente un examen de constitucionalidad. Por eso, ¿qué nos dice la ley? Perdón, ¿qué nos dice la jurisprudencia? ¿Qué nos dice la Corte? Jueces, si ustedes llegan a tener en sus manos una norma y les piden control difuso o concentrado de constitucionalidad y convencionalidad, por Dios santo, no expulsen normas a lo loco. Primero, ¿qué cosa tienen que hacer? Interprétenlas. Traten de adecuarlas al caso concreto. Si gustan anotar esta palabra, salvar la presunción de constitucionalidad. Salven esa presunción. ¿Qué significa la palabra salvar la presunción? Háganlas adaptables, acordes, moldéenlas acorde al caso concreto. Háganlas, si me permiten la expresión, que corran por el carril de los derechos humanos. Es como el ejemplo que les puse del artículo 133 hace ratito. El mismo artículo antes y después de 2011, el texto era el mismo. ¿Qué fue lo que cambió? Su interpretación. Es lo que nos pide la Corte. Dejen las normas, no destruyan las normas, interprétenlas. Así que, amigos, ¿cuáles son los primeros pasos del control convencional? La interpretación de las normas. Esto es, propongan. Ustedes planteen, propongan, construyan, sean ingeniosos, propositivos en sus demandas de amparo o en sus argumentos orales, cómo salvar las presunciones de constitucionalidad. Y solamente, si no hay forma alguna de salvarla, se inaplica o se expulsa. No se preocupen, traigo varios ejemplos, si me da tiempo, me iré un poquito más rápido para alcanzar algunos ejemplos prácticos de cómo se hace un control difuso de constitucionalidad o de convencionalidad. Pero no olviden esto, la primera etapa es interpretar en aras de salvar su presunción de constitucionalidad. Y solamente si no se puede salvar, si no hay ninguna interpretación que se les ocurra, se inaplica o se expulsa. ¿De acuerdo? Bueno, entonces la siguiente pregunta lógica sería, perdón, me faltó la tesis. La tesis que les va a servir para esto, anótenla por favor, es la tesis 2.010.959. 2.010.959. Vean cómo el rubro es perfectamente acorde con lo que hemos señalado. Control de convencionalidad ex oficio. Las autoridades judiciales, previo a la inaplicación de la norma, esto es, antes de destruirla, antes de inaplicarla, deben justificar razonadamente por qué se destruyó su presunción de constitucionalidad. Ahí está el mensaje de la Corte. Oigan, jueces, no expulsen a lo loco, no inapliquen a lo loco, interpreten, salven, sean creadores, proactivos, acoplen las normas al caso concreto a la luz de los derechos humanos. ¿Vale? Entonces lean, por favor, esa otra ejecutoria. ¿Ok? Y ahora sí, entonces, ¿cuáles son los requisitos mínimos? ¿Cómo planteo un argumento de convencionalidad? En un control difuso o concentrado, ¿cuáles son los argumentos mínimos que me piden? El argumento técnico mínimo que me piden para formular un concepto de violación, de agravio o argumentación en materia de control de convencionalidad. Miren, amigos, primera premisa. Los conceptos de violación, de agravio o de vulneración a la convencionalidad son de libre formulación. Partan de esa premisa. Son de libre formulación. No hay ninguna ley, no hay ninguna tesis que nos diga cuál es el orden exacto, sacramental o formalístico para formular conceptos de violación. No existe eso. Lo único que nos puede dar la Corte, la única luz que nos da la Corte son los ingredientes mínimos, los requisitos mínimos. Nos dice la Corte, hazlo como quieras,
pero por lo menos incorpora 3 requisitos. Ni los anoten, les voy a dar la tesis, ¿de acuerdo? 3 requisitos mínimos. Bien, ¿cuáles son estos requisitos? Primero, ¿qué norma en específico es la reclamada? ¿Cuál ley, cuál artículo, cuál disposición es el que estás tildando de inconstitucional? Especifica cuál es la norma que estás tildando de inconstitucional. Esto es, no se van a decir, el Código Nacional de Procedimientos Penales viola derechos humanos o es inconveniente. Tu obligación, es tu carga procesal decirme qué artículo. Así que si van ustedes a un control difuso o concentrado de constitucionalidad, ¿qué deben de indicar? El artículo 461, párrafo segundo, última parte, en donde dice esta palabra. Deben ser específicos al señalar qué norma viola derechos humanos. Segundo requisito, deben de precisar cuál o cuáles son los derechos humanos que estiman vulnerados. ¿De acuerdo? No se van a decir, el acto de autoridad viola derechos humanos. ¿Cuál acto? ¿Cuál derecho humano? ¿En qué sentido? Ese tipo de argumentos no sirven, son inoperantes. Así que deben ser específicos también. Viola el derecho humano a la presunción de inocencia como regla de prueba, prevista en el artículo 20, apartado A y B de la Constitución y 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Por citar un ejemplo. ¿De acuerdo? Precisión, exactitud. ¿De acuerdo? Al precisar, repito, la norma que tildo de inconstitucional y el instrumento de confronta. ¿Sobre qué derecho humano quiero que confrontes? Y tercer requisito, bajo una causa de pedir, entiéndase, ideas mínimas, ideas básicas, necesitan ustedes señalar, necesitan ustedes precisar cuál es el agravio, cuál es la afectación, cuál es el menoscabo o el detrimento que se les causa en el caso concreto. ¿De acuerdo, amigos? Estos son los 3 ingredientes básicos mínimos que deben ustedes desarrollar en sus conceptos de violación, de control constitucional y de control convencional. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, amigos, ya si gustan, cortesía de la casa, ahí les va un cuarto requisito. Esta no es ninguna exigencia, no está en ninguna tesis. Esto ya es de la praxis, claro, de mi experiencia personal, que se las comparto. Y si les sirve, ocúpenla. Si no, tan amigos como siempre, la desechan sin ningún problema. Yo sugeriría además que aunado a estos 3 requisitos, por favor, también hagan valer una propuesta de solución, que ustedes propongan una consecuencia, una solución al caso concreto. ¿Qué significa esto, amigos? Ya una vez que demostraron que hay una violación a derechos humanos, que la ley es inconvencional o inconstitucional, ¿qué les estoy sugiriendo que hagan? Propongan. Propongan qué quieren hacer con esa ley. ¿Qué van a hacer? ¿Inaplicar? ¿Expulsar? ¿Pedir una reposición de procedimiento? ¿Una exclusión de prueba ilícita? ¿Una ponderación entre derechos humanos? O no lo sé. Depende cada caso concreto. ¿De acuerdo? Propongan, sean proactivos, sean ustedes creativos para que el juez diga, por lo menos, mira, maestro Sergio, comparto su opinión, su concepto de es fundado. O don Sergio, no lo comparto, pero el efecto correcto es este. Y tengan un diálogo institucional con sus autoridades. ¿De acuerdo? Les repito, un respetuoso consejo de amigo. Si no, basta con los 3 requisitos que les di para que sus argumentos de control constitucional o convencional sean válidos. Comparto una tesis que les va a permitir reflexionar y profundizar en estos temas. Anótenla. Es la tesis 2.017.668. 2.017.668. ¿De acuerdo?
Vean el rubro, es muy claro. Derechos humanos. El control de convencionalidad ex oficio que están obligados a realizar los jueces, aquí está, no llega al extremo de analizar expresamente y en abstracto en cada resolución todos los derechos humanos que forman parte del orden jurídico mexicano. Es imposible hacer eso. Así que, si van ustedes al amparo y dicen, el acto viola derechos humanos, no es acorde a la Constitución, viola la Convención Americana de Derechos Humanos, vulnera mi derecho a la salud, mi derecho a la libertad. Pues, ¿libertad qué? ¿De trabajo, sexual, religiosa, de ambulatoria? ¿Qué libertad? ¿Qué apartado de la Constitución? ¿Parte dogmática, parte orgánica? No lo sé. Ese tipo de argumentos, amigos, están destinados al fracaso, son inoperantes y serán inatendibles por los jueces. Así que técnica para formular concepto de violación, la norma que tildo de inconstitucional, el reflejo o contraste del derecho humano, el agravio que se ocasiona y una propuesta de solución, si es que les convence este último requisito. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, ¿qué implica, amigos, la palabra ex oficio? Recuerdan que hace rato les dije que la palabra ex oficio tiene una particular significación. Me explico. Hay una creencia equívoca en el foro. Digo, ninguno de ustedes la tiene porque son gente talentosa, estudiosa, comprometida con el estudio. La prueba está que están en este congreso, pudiendo estar, me imagino, haciendo mejores cosas, comiendo series de Netflix, por ejemplo, o comiendo con la familia, o trabajando, que ya de regreso a sus oficinas, están en este congreso, cosa que agradezco su gentileza y que estén aburriéndose con su servidor, pero que amablemente me presten su atención. En ese sentido, tenemos que entender, les comentaba, que la palabra ex oficio se ha vuelto de moda. Lo que es suplencia de la queja y ex oficio son dos palabras que nunca faltan en ninguna demanda de amparo, ¿eh? Todas las demandas de amparo cierran, oye juez, si algo se me chispoteó, súpleme la deficiencia de la queja, ¿no? Y si algo no sabemos cómo pedirlo, oye, échate esto ex oficio, ¿no? Oye, analiza esto ex oficio, ¿no? Y esto también, ¿y qué tal si estudias esto ex oficio? Y esto ex oficio. Son dos palabritas que en todas las demandas de amparo, ninguna de ustedes, pero en el foro abundan, pensando que a través de el ex oficio el juez va a hacer o les va a dar todo lo que ustedes quieran. Ah, es que lo tiene que ser de oficio. Yo no te lo tengo que pedir, tú hazlo de oficio. ¿Y por qué no lo hiciste? De oficio tienes que hacerlo. Pero, ¿cuál es el verdadero significado de la palabra ex oficio? Vamos a verlo a la luz de una tesis, así que, una vez más, ni lo anoten. Escuchen mejor y les doy la tesis, el número de tesis al final, y la leen en su casita, por favor. Miren. Ex oficio, empecemos con esto. No significa que siempre y en todos los casos los jueces van a realizar un control de convencionalidad de todo lo que le pidamos, ¿de acuerdo? Entendamos eso. Aunque invoquemos 10,000 veces la maldita palabra ex oficio, los jueces no están obligados a hacer un control de convencionalidad siempre y en todos los casos. ¿Qué significa la palabra ex oficio? 1. La palabra ex oficio significa que están facultados, tienen competencia para realizar ese tipo de control por el simple hecho de ser jueces. Y 2, lo pueden hacer aunque no se los pidan las partes. Y el tercer y más importante requisito, lo podrán hacer siempre y cuando adviertan una potencial violación a derechos humanos. Esa es la clave. Vuelvo a repetir y explico. La palabra ex oficio significa, primera premisa, no acceder siempre a todas las peticiones de las partes. Aunque invoquen la palabra ex oficio, no se va a acceder siempre al estudio de convencionalidad que las partes pidan. La palabra ex oficio significa, 1, que lo puedes hacer porque eres juez, federal o local, no importa. 2, que lo puedes hacer aunque no te lo pidan las partes. Y 3, lo vas a hacer siempre y cuando adviertas que la norma es, entre comillas, potencialmente violatoria de derechos humanos. ¿Por qué ocupo la palabra potencialmente?
porque el único que puede decir cuándo la norma viola derechos humanos es el juez. Nosotros no. Nosotros al pedir una demanda de amparo, al hacer un argumento oral, lo más que podemos llegar a señalar es, me parece respetuosamente que puede violar derechos humanos. Esto es potencialmente es violatoria de derechos humanos. A ti, juez, te corresponde determinarlo. ¿Okay? Es otro argumento que siempre se pone. La norma viola derechos humanos. ¿De veras? ¿Te cae? ¿Estás seguro? ¿Tienes esa atribución, esa facultad? No se puede. La norma es potencialmente violatoria de derechos humanos, de las ejecutadas de la Corte. Así lo maneja la propia Corte, pero bueno, regresemos. Entonces, amigos, ¿cuál es el secreto de la palabra ex officio? El secreto de esta palabra es que los jueces, para realizar ese control sin que nadie se los pida, es porque el acto reclamado debe desprender, debe acreditar una potencial violación a derechos humanos. Esa es la clave de esta palabra. ¿Qué significa, amigos? Que mucha gente se queja de que los jueces ex officio no estudiaron, no hicieron, no ampararon. El tema es que si el juez no lo hizo, es porque en primer lugar tú no se lo pediste. Y si no se lo pediste, es porque ni tú lo viste. Porque si lo hubieras visto, se lo hubieras pedido. Ahora, si tú no lo viste y el juez no lo vio, según tú, ¿qué agravio se te está causando? Esto es, el ex officio no implica estudiar todos los artículos de la Constitución, todos los tratados, todas las leyes. El ex officio implica que si es evidente una potencial violación a derechos humanos, estúdiala, aunque no te lo hayan pedido. Estás facultado para hacerlo por el solo hecho de ser juez. Pero si tú no la ves y no te la hicieron valer, no hay ninguna violación al principio ex officio. Así que, ¿cuál es mi consejo, amigos? No se persinen ante la palabra ex officio. Es un santo falso. Persínense ante su propio conocimiento. Ustedes hagan valer esas potenciales violaciones a derechos humanos, porque si se encomiendan a la buena voluntad del juez, digo, seguramente jueces extraordinarios, pero también me consta, hay muchos que lamentablemente no conocen las fórmulas básicas siquiera del control convencional. Entonces no pueden agregar, no lo hizo ex officio si ustedes no lo pidieron. ¿Quedó claro, amigos? El ex officio es una como herramienta de que si algo se les fue, algo se les pasó, de oficio, el juez lo puede hacer. Pero mi consejo de amigos siempre será, háganlo valer ustedes mismos. ¿De acuerdo? Bien. Y bueno, pues entonces me queda poco tiempo. Otro aspecto muy importante que debemos conocer es el principio pro persona. Otra palabra muy importante, siempre muy socorrida. En todo control convencional, no hay demanda de amparo decente que no culmine con pro persona. Ya saben, suplencia de la queja, ex officio y pro persona son los cierres, muletillas o cajones desastre, por no ocupar otra palabra, de muchos abogados. Ninguno de ustedes me queda claro. Pero bueno, ¿qué significa la palabra pro persona? Miren, una vez más, el pro persona se encuentra en el artículo 1 de la Constitución. En esa partecita cuando dice, se aplicará en todo lo que favorezca a las personas. Se brindará la protección más amplia a las personas. Ese es el pro persona. Pero en realidad, amigos, hay dos pro personas. Hay dos tipos de pro persona. Hay un pro persona positivo y un pro persona negativo. Esto es, la interpretación pro persona también es dual. Hay una pro persona positivo y una pro persona negativo. ¿Cuál es una y cuál es otra? Miren, es muy sencillo. El pro persona positivo implica acudir a la interpretación más amplia o más extensiva para proteger derechos humanos. Repito, pro persona positivo es amplificar, magnificar la interpretación más amplia, más extensiva si vamos a proteger derechos humanos. Y el pro persona negativo, inversamente, a contrario sensu, implica la interpretación menos restrictiva, la menos gravosa, la menos lesiva, si se trata de una restricción a derechos humanos. ¿De acuerdo? En palabras muy sencillas, si es para favorecer, la más amplia. Si es para restringir o perjudicar,
la menos gravosa, la menos lesiva, la menos restrictiva. Por ejemplo, en sistema acusatorio, que es nuestra materia, si van ustedes a pedir o van la aplicación de un pro persona en una medida cautelar, ¿qué van a pedir? ¿Pro persona positivo o negativo? ¿La restricción más amplia o la restricción menos lesiva? Pues el negativo, evidentemente. ¿Qué van a pedir al juez? Del catálogo de medidas, escoge cuál, la menos gravosa, la menos lesiva. Es el pro persona negativo. ¿De acuerdo? Y bueno, ya por razón de tiempo me quedan 20 minutos. Simplemente una última reflexión para entrar ya a algunos ejemplos en sistema acusatorio, que es el otro universo que me falta explicarles. La reforma constitucional en 2011 implica que toda la jurisprudencia emitida con antelación quedó obsoleta. Repito, toda la jurisprudencia de la Corte que se emitió hasta antes de 2011 bajo el concepto de garantías individuales ya quedó obsoleta, porque la Constitución ahora habla de derechos humanos. La respuesta es no. Evidentemente que no. ¿Cuál es la respuesta técnica? En realidad, podemos invocar jurisprudencia, aun y cuando hable de garantías individuales, siempre y cuando, ¿qué cosa? El núcleo normativo siga siendo el mismo. No olviden la palabra clave, núcleo normativo. ¿Y qué significa esto? Muy sencillo. Significa que cuando van ustedes a escoger una tesis de cuarta o de quinta, cuarta o quinta época me refiero, o mejor dicho, quinta o sexta época, y la van a invocar y habla sobre garantías individuales, la pueden invocar, maestra Yenick, maestra Gabriela, siempre y cuando el núcleo normativo siga vigente hoy en día. Por ejemplo, garantía de audiencia, garantía de libertad, garantía de defensa, ¿siguen vigentes hoy en día? Desde luego que sí. Así que toda la jurisprudencia viejita pero bonita se puede seguir ocupando porque el núcleo normativo, la esencia sigue siendo la misma. ¿Quedó claro esto, amigos? Bien. Ahora, pasemos al sistema acusatorio. Ya tengo poco tiempo, así que serán preguntas muy concretas. Primera pregunta que les hago. ¿Nuestro Código Nacional Acusatorio es concordante con este nuevo modelo constitucional y convencional? Me explico. ¿Han visto ustedes algún artículo en el Código de Procedimientos Penales que diga, hey, vamos a respetar derechos humanos, vamos a hacer control convencional, difuso o concentrado, vamos a respetar los parámetros de constitucionalidad? ¿Hay algún artículo en el Código que diga eso? Sí, la respuesta es sí. Los artículos 2 y 4 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Claro, no con estas palabras, me queda claro, con interpretación magnificante o extensiva, ¿de acuerdo? Así que anótenlos. Si van a ir a control difuso en sistema acusatorio, ¿cuál va a ser su fundamento? Además del 1 y el 133 de la Constitución, que ya explicamos, van a agregarle el 2 y el 4 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Los pongo en pantalla y díganme si no. Artículo 2, objeto del código. Por razón de tiempo leo la última parte. Resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito. ¿Cómo? En un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Ahí está. Es una cláusula de control difuso. Oye, cualquier bronca en materia penal, resuélvela tomando como parámetro, como marco referencial, los derechos humanos de doble fuente. Y vean el artículo 4, lo que dice, última parte. Este código y la legislación aplicable establecerán las excepciones a los principios señalados. Eso no nos interesa. Es lo siguiente. En todo momento, las autoridades deberán respetar y proteger tanto la dignidad humana de la víctima como del imputado. ¿De acuerdo? Así que ahí está, amigos. Respetar y proteger dignidad humana. ¿Ok? Así que, con base en la adminiculación y sistematización de estos 4 artículos,
1 y 133 de la Constitución, 2 y 4 del Código Nacional de Procedimientos Penales, deben hacer un control difuso. Así que vámonos rápido. Les voy a dar unos 3 o 4 ejemplos, ya por razón de tiempo, son 5:30, para dar margen a unos 10 minutitos de preguntas y respuestas y no invadir el tiempo del siguiente ponente. Así que me tomaré 10, 15 minutos más máximo para contestar con ustedes 3 o 4 ejercicios juntos y les voy a dejar 3 o 4 preguntas o dudas de su Código Nacional de Procedimientos Penales para que vean cómo está plagado de tópicos de convencionalidad y de constitucionalidad que la Corte aún no resuelve. Y que ustedes en su talento, en su proactividad, en su desempeño pueden plantear. O quien trabaje en órgano jurisdiccional, estése preparado porque se lo puedan hacer valer. ¿De acuerdo? Así que vamos juntos, unos ejercicios de la mano y luego los voy a soltar para darles unos ejercicios que en casa espero los hagan con su propia argumentación jurídica. Así que la primera pregunta, ¿cuál sería, queridos amigos? Voy a compartir pantalla con ustedes y me gustaría que pensaran el argumento. Lamentablemente no tengo tiempo para escucharlos, activar micrófonos, afinar nuestra argumentación, pero bueno, razónenla. Dentro de un modelo de control difuso de los parámetros de validez constitucionales, los jueces de control en el sistema acusatorio pueden analizar la legalidad de la detención de un gobernado en coherencia con el sistema de protección internacional de los derechos humanos, o solo deben basarse en la Constitución y el Código Nacional Acusatorio. Primera pregunta que les hago. Los jueces, al analizar la detención de una persona, detención, formas de presentación o de inducción al proceso, ¿se deben de basar en la Constitución y en el Código Nacional o pueden meter sistema de protección a derechos humanos? La respuesta, ¿cuál sería? Tesis 2.006.475. 2.006.475. Vean lo que dice. Detención y situación jurídica del imputado en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Las autoridades competentes deben verificar su coherencia con el orden constitucional y armonizar la protección de los derechos humanos con los principios de dicho sistema. Traducción: los principios del sistema acusatorio no son cerrados. Aunque es un proceso sumamente especializado, claro que permea el sistema de protección internacional a los derechos humanos. Segunda pregunta, permítanme. Traigo varias, déjenme escoger cuáles son las buenas. Ok, vamos a ver, les hago esta pregunta. La leemos y al chat, si gustan, participamos rápido. Las personas morales in genere gozan de la suplencia de la queja deficiente en materia penal cuando ostentan la calidad de víctimas ofendidos en un delito. Léanla 10 segundos y al chat pónganme sí o no. No puedo, lamentablemente, tardarnos más tiempo porque no quiero invadir el tiempo de mi querido amigo maestro, el doctor Samuel Arnes de Alba. Solamente reflexionen. Las personas morales in genere gozan de suplencia de la queja cuando son víctimas de delito. Al chat, quien guste, sí o no. ¿Sí gozan de la suplencia o no gozan de la suplencia? Damos 10 segundos, quien guste. Aquí es donde desconectaban sus micrófonos, debatíamos, analizábamos, estudiábamos, pero bueno, es un taller. Evidentemente, si hay oportunidad con Prescriptia, organizaremos después, si nos aburrieron, alguna otra charla donde hagamos algo un poquito más práctico. Dice además Ana Berta que sí, don Alfredo dice que no, Perito en tercero en discordia, don Sergio dice que no. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver. La respuesta correcta es ni sí ni no, sino todo lo contrario. Cierto. Es tanto sí como no. Las dos respuestas son correctas. Me van a entender en este momento. Recuerden cómo se llama la novela. Progresión, efectividad en los derechos humanos. ¿Cuál es la respuesta? Únicamente las personas morales de derecho privado. Solo ellas tienen suplencia de la queja. Personas morales de derecho público, no. ¿Ven por qué era tanto sí como no? Hay que ser acuciosos, hay que ser reflexivos. Yo sé que el tiempo es muy poco, pero bueno,
Chútense esta tesis. 2.010.481. 2.010.481. Vean los controles, las interpretaciones, la eficacia que la Corte ha dado. Dice, suplencia de la queja deficiente en materia penal. Opera en favor de las personas morales de carácter privado cuando ostentan la calidad de víctimas ofendidos del delito. Aquí de tarea, por ejemplo, si tuviéramos el tiempo, les diría, ¿por qué solamente las morales de derecho privado? ¿Por qué no las morales de derecho público? ¿Qué tiene la suplencia de la queja? Que excluye a uno y protege al otro. Es más, ¿qué es la suplencia? ¿Cuál es su finalidad? Entonces, respóndanlo. ¿A la luz de qué derechos humanos? Tutela judicial efectiva y acceso a la justicia. Ahí están los ingredientes para un control convencional. Déjenme, les escojo otra pregunta interesante. A ver, ahí les va esta. Esta está buena. Comparto pantalla con ustedes. Siguiente pregunta, para hacer un control convencional. El quejoso privado de la libertad por sentencia definitiva y con amparo directo negado, o sea, hace ya todos los recursos agotados, debe contar con la asistencia de un abogado si interpone alguna acción ante los órganos jurisdiccionales. Al chat, ¿sí o no? Una persona ya que finalizó todas las instancias habidas y por haber, quiere dar una patada de ahogado, quiere hacer una promoción ante alguna autoridad judicial, ¿debe contar con asistencia de defensor, sí o no? ¿De acuerdo? Al chat. Don Sergio dice, de una maestra Alberta no, maestra Karina sí, ok, vean lo bonito de esto. Veamos un último, don Alfredo dice que no, ok, perfecto. Don Sergio dice que sí. Vean lo bonito que es el debate. Aquí lo importante es ver por qué sí, por qué no tomas en cuenta esto, reflexiona lo otro, hasta llegar a una decisión. Bien, ahí les va la respuesta correcta. Tesis 2.020.495. 2.020.495. Tutela judicial efectiva. Para garantizar que el juicio de amparo en materia penal sea acorde con ese derecho, el quejoso privado de libertad debe contar con la asistencia de un abogado. ¿De acuerdo? Bien. Siguiente. Déjenme les busco otra buena. Una más y ya les... Pues más, mejor vamos a darles una vez las que tengo ya, para que ustedes puedan señalarlo. Bien. Amigos queridos, aquí no hay respuesta. Aquí la Corte no se ha pronunciado. Aquí no hay tesis alguna que dé una respuesta todavía. ¿De acuerdo? Así que les toca a ustedes construir. Les doy 3 ejemplos y con esto me despido por el día de hoy. Amenazando con regresar, si algún día pues la revista Prescriptia me permite una vez más el honor de trabajar con ustedes. Comparto pantalla entonces. Miren, hago las preguntas. Solo son preguntas, ¿eh? No puedo dar respuestas porque entonces se pierde el chiste del juego. Dice, bajo un principio de tutela judicial efectiva e igualdad y un principio contradictorio, será inconvencional el artículo 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales por no permitir el acuerdo reparatorio para delitos dolosos de bajo impacto. Entiéndase, posesión simple de narcóticos, uso de documento falso o falsedad de declaración ante autoridad. ¿Qué dice el artículo 187? Echémosle un ojito. Vean lo que dice. Procederán los acuerdos reparatorios únicamente en los casos siguientes: delitos de querella, delitos culposos o patrimoniales cometidos sin violencia. Ahí habrá acuerdo reparatorio, querella, culposos o delitos patrimoniales sin violencia. Oye, pero una posesión simple de narcóticos no es culposo, no es de querella y no es patrimonial, pero es de bajo impacto. Un uso de documento falso no es de querella, no es culposo y desde luego no es patrimonial. Al igual que la falsedad de declaraciones, ¿por qué me cierras la puerta al acuerdo reparatorio? ¿Me estás violando un derecho de acceso a la justicia alternativa? ¿Un derecho de acceso a la tutela judicial efectiva? Bueno, chéquenlo. Ahí está una primera pregunta
que puedan hacer ustedes un control convencional. Si fueran defensores, ¿cómo abrirían la puerta? ¿Cómo abrirían la llave para que sus clientes puedan recibir este beneficio del acuerdo reparatorio? Siguiente pregunta. Déjenme compartir pantalla. Siguiente duda, mejor dicho, que les dejo planteada. Vamos al artículo, a la siguiente pregunta. ¿Son inconvencionales los artículos 191 y 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales al no permitir la suspensión condicional del proceso en delitos de resultado formal? Esto es, sin víctima. Vamos a ver qué es el artículo 191. Dice: por suspensión condicional del proceso debe entenderse el planteamiento formulado por el MP o el imputado, el cual contendrá, leo lo subrayado, un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño, la tutela de los derechos de la víctima o el ofendido. Traducción: la suspensión condicional exige que haya una reparación a la víctima y tutela de derechos de la víctima. Por eso dice el artículo 192 que no haya oposición fundada de la víctima. Fracción segunda, que no haya oposición fundada de la víctima o del ofendido. Por eso viene la pregunta: ¿y los delitos de resultado formal que no tienen víctima? No puedo garantizarles sus derechos, no hay plan de reparación del daño y por ende no me dan la suspensión condicional. ¿Será constitucional este artículo por excluir a aquellos delitos de resultado meramente formal de este beneficio procesal? Si tienen un cliente, hagan el ejercicio, pídanlo. Los van a negar. Evidentemente pueden pedir un control convencional. ¿De acuerdo, amigos? Bien. Y un último tema, porque hasta aquí veo aquí en pantalla nuestro querido amigo maestro, el doctor Samuel Hernández Alba, a quien saludo con mucho cariño. Que no, porque no entra y que no hay, la víctima no puede estar presentada por el Ministerio Público y que requiere una reparación de daño efectiva. Ya no vi. Apagar los micrófonos, por favor. Gracias. Ay. Karina, gracias. Bien, y una última pregunta, ya repito, para dejarlos en manos mucho mejor preparadas y más talentosas. Vamos a ver. Esta está fácil, una que sea más o menos. Esta está bueno. Y la última, queridos amigos. Es inconvencional el artículo 459, fracción tercera del Código Nacional de Procedimientos Penales al condicionar la legitimación procesal de la víctima en el recurso a estar presente en la audiencia de juicio. O puede ser inconvencional por no contemplar el derecho a la verdad. Esta está más técnica. Son dos supuestos, vamos a leerlo juntos. ¿Qué es el artículo 459? Vean ustedes. La víctima ofendido, aunque no se haya constituido como coadyuvante, puede impugnar por sí las siguientes resoluciones. Puede impugnar, fracción tercera, las que se produzcan en la audiencia de juicio. Y aquí está el candado. Solo si en este último caso participó en ella. Está condicionado el recurso de la víctima en audiencias a que haya participado. Es convencional este condicionamiento. Esto es, si la víctima no quiso participar porque es un delito, no sé, secuestro, violación, y no quiso ver a su agresor, mandó a su asesor jurídico, la víctima no compareció y luego quiere interponer recurso, ¿se le va a desechar por no haber participado en la audiencia? ¿Será convencional o inconvencional? En fin, amigos, repito, son algunas de las múltiples preguntas. Les voy a dar una más. No la vamos a leer, la que me viene a la memoria. Artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Suplencia de la queja. ¿Lo han visto? Solamente opera para el imputado. Solo hay suplencia de la queja. 461 para el imputado. Y la pregunta es, ¿y la víctima, pa? ¿No tiene derecho a la suplencia de la queja en el sistema acusatorio? ¿No es inconvencional por excluir a la víctima? En fin, amigos, son, repito, algunos ejemplos que ustedes pueden explotar su talento, explotar lo que aprendimos el día de hoy y formular
un control de convencionalidad. ¿De acuerdo? Vamos a responder juntos un ejemplo. Bueno, respuesta entre comillas. Este último supuesto, ¿cómo haremos un control difuso de convencionalidad en este último supuesto? No hay suplencia en la queja para la víctima. ¿Cuál les dije que era el primer requisito? Recordemos, señalar con precisión la norma jurídica a aplicar. Perdón, la norma jurídica que se tilda de inconvencional. ¿Qué diríamos aquí? Artículo 461, parte infine. Última parte, en donde únicamente establece suplencia de la queja en favor del imputado, no de la víctima. Segundo, derecho humano que se estima vulnerado. ¿Qué derecho humano vamos a pedir el ejercicio del control de convencionalidad? A la luz del principio de dignidad humana, principio de derecho humano a la igualdad ante la ley, un principio contradictorio, acceso a la justicia, tutela judicial efectiva y debido proceso legal, por citar algún ejemplo. ¿De acuerdo? Y ahí van a desarrollar ustedes en dónde se encuentra previsto cada uno de esos artículos. Tercer requisito, el agravio, la afectación al menoscabo que me causa. Oye, tribunal colegiado, tan no me suplió la queja que confirmó la libertad del imputado, por decirles alguna cuestión. Tan me causó afectación que no me saneó y no me aumentó el monto a la reparación del daño. Por lo tanto, te pegas un control convencional y ¿qué es lo que vamos a proponer? Inaplica, expulsa o interpreta para efecto de que logres hacer que en el caso concreto, a través de una reposición de procedimiento, la sala pueda volverse a pronunciar mediante una suplencia de la queja a mi favor. ¿De acuerdo? Bien, son ideas nada más, amigos, repito, en este medio que es una maravilla podernos comunicar, tiene las limitaciones que no nos permite interactuar como uno quisiera. Solamente son dudas y planteamientos que a la luz de los tips que les he manejado a lo largo de esta ponencia, podrán ustedes ir contestando y resolviendo, y desde luego su praxis profesional les va a dar mucho más contenido y muchos más problemas para efecto de poderlos ir reflexionando. Como conclusión final, amigos, no olvidemos que un control de constitucionalidad y de convencionalidad de leyes y de actos fortalece un Estado social y democrático de derecho. Son dos columnas del acceso a la justicia. Por eso los invito, amigos, a reflexionar y seguir estudiando sobre estos tópicos para estar siempre a la altura del reto que exige para todo abogado esta maravillosa coyuntura histórica que nos tocó vivir. No olvidemos que el futuro próspero y pacífico de nuestra nación depende en gran medida de nuestro esfuerzo presente. Agradezco a Prescriptia el honor de estar aquí en este magno evento y les agradezco por su atención y su paciencia. Muchísimas gracias a todos.